Cazarrecompensas en Star Wars han habido por montones, pero ninguno logró alcanzar la ferocidad de lo que fue Durch en su momento. En este nuevo archivo del templo hablaremos de la historia de este sanguinario cazarrecompensas, que le habrá llamado la atención a más de uno. Año 2002, un año en el cual nacería uno de los mejores proyectos multimedia que nos ha ofrecido el universo expandido, el proyecto multimedia de las Guerras Clon. La creación de esto se debió obviamente a que en la trilogía de precuelas solo podríamos presenciar el inicio y el final del conflicto, por lo que estos 3 años de guerra tenían que ser llenados con otros materiales complementarios. Gracias a este proyecto nacieron obras como Republic Commando, Medstar, Obsession, y la gran Clone Wars de Genndy Tartakovsky. Y claro, con esto igual nacerían personajes icónicos, como Boss, Fordo, Asajj Ventress, y por supuesto, Durch. Durch sería planeado como un enemigo feroz y que le lograra dar verdadera pelea a los Jedi, otorgándole una gran fuerza, bastante armamento, y la función de poder regenerarse. Sería diseñado en el rancho Skywalker por los artistas conceptuales de las películas, y hasta se harían maquetas de su diseño, que curiosamente serían usadas para la figura de la sublínea realista de Clone Wars del 2003. El personaje tendría su primera aparición en el número 51 de Star Wars Republic, el nuevo rostro de la guerra, y desde ese entonces, sería un personaje bastante icónico y recurrente en este proyecto multimedia, teniendo bastantes apariciones en más obras, siendo la más popular la que hizo en Clone Wars del 2003. Ahora, el pasado del personaje se explotó muchísimo más cuando se acabó el proyecto multimedia, como en el databand de la época y en algunos artículos de la revista Star Wars Insider. Aunque también hay una historia peculiar que nos cuenta cosillas interesantes sobre su pasado, una corta historia en los cómics visionarios, pero el problema es que estos cómics nunca fueron canónicos, ya que eran historias hechas por los artistas conceptuales que trabajaron en la venganza de los Sith. Aún si no es canónica, creo que es interesante mencionarla para este video. Algo que no mucha gente sabe, es que Durch existió muchísimo tiempo antes de que las guerras clon ocurrieran, aproximadamente, unos 2000 años antes de la batalla de Yavin. La razón de por qué vivió tanto, fue porque Durch era de la especie Gendai, una especie con aspecto humanoide que puede vivir hasta 4000 años, y además, tienen la peculiar característica de poder regenerarse. A su edad temprana, Durch ya tenía un físico excepcional y un gran interés en los cazarrecompensas, lo cual llevó a Durch a vivir una vida de extrema violencia, y abandonar a su tribu. Durch entrenó por siglos con varios cazarrecompensas, pero solo uno de estos es de quien poseemos información, un maestro de entrenamiento mandaloriano llamado Hayne, que le enseñó todo lo necesario para derrotar a sus adversarios. En un punto, Hayne y Durch serían invitados a una zona industrial del borde exterior para discutir con un doctor, el cual tenía el fin de mejorar sus armaduras con tecnología de prótesis cerebrales, que les otorgaría muchísima más fortaleza y velocidad, para que así no se volvieran obsoletos. Después del procedimiento, Durch y Hayne entrenarían con otro de los experimentos del doctor, una doctora llamada Nubil con casi sus mismas mejoras. El entrenamiento se estaba saliendo de control, así que el doctor los detendría, y les otorgaría a los tres la misión de detener a un clan mandaloriano, antes de que consiguieran un artefacto Sith que les robó. Si lograban cumplir esto, podrían pagar su deuda con el doctor. Al principio el conflicto se veía beneficioso para los mercenarios, pero por culpa de un detonador termal, Hayne y Nubil quedarían moribundos, y con una gran furia por lo que le ocurría a su mentor, Durch acabó con la gran mayoría de mandalorianos presentes. Durch jamás olvidaría la muerte de Hayne, y tuvo un profundo odio a los mandalorianos desde ese entonces. Aunque por otra parte, todo este conflicto fue un plan del doctor para poder preparar el escenario para la guerra entre los mandalorianos y los Sith. En los años siguientes, Durch lograría acabar con varios Sith, mandalorianos, y hasta con un grupo llamado Blood Boilers de Kragis. De estos últimos se nos hace mención en los cómics Obsession, pero nunca se nos ha dejado en claro qué son exactamente. Alrededor de un milenio antes de la batalla de Naboo, ocurriría la reforma de Rousan, una guerra entre los caballeros Jedi y los Lores Sith, en donde Durch estaría al servicio de uno de los pocos Sith que quedaban vivos al final del conflicto, y se enfrentaría, y a su vez, estudiaría las tácticas de varios Jedi.
Esta sería la razón de por qué Durch casi logra derrotar a Jedis de gran renombre como a Obi-Wan. Cuando los Sith fueron completamente aniquilados en la reforma de Rousan, Durch tuvo que adoptar varios alias para evitar las represalias de los Jedis. Unos 900 años después, Durch sería contratado para matar al Mandalor de ese entonces, el cual es tan irrelevante que lo único que sabemos que hizo fue morirse. Durch lograría acabar con él, pero no sería un momento de victoria, ya que los mandalorianos contraatacaron y sometieron a Durch a una indescriptible tortura. En un punto Durch lograría escapar, pero le tomó casi un siglo recuperarse de las heridas causadas por los mandalorianos, que hasta estuvo hibernando bajo tierra por 60 años para poder recuperarse. Si ya tenía un odio hacia los mandalorianos, imagínense ahora, que cuando despertó de la hibernación, lo primero que hizo fue jurarle venganza a los mandalorianos, pero no fue el mejor momento para jurar eso, ya que estaban ocurriendo las tan famosas guerras clon. Cuando transcurrió este conflicto los mandalorianos eran ya cosa del pasado, la gran mayoría de estos estaban extintos, pero esto no desmotivaría a Durch en lo más mínimo, porque estaba en una galaxia en guerra, y podía sacarle mucho jugo a su trabajo de cazarrecompensas. Ahora sí llegamos a lo más interesante, y a lo que hizo tan memorable al personaje, su participación en historias de las guerras clon. Durch sería contratado como secuaz por el Conde Dooku, lo cual vio como una oportunidad excelente, más si tomamos en cuenta que podía acabar con clones, y estos tenían genética mandaloriana, así que lo podía ver como una manera de satisfacer su sed de venganza. Su primera misión sería localizar al joven Boba Fett, y después de tiempo de búsqueda, llegaría al planeta Tatooine. El gran Jabba el Hutt se había enterado de la presencia de Durch en el desértico planeta, y no perdería la oportunidad de contratarlo para asesinar al neimoidiano Gil Ramos Lidcat, por haberle robado bastante de su armamento. Al poco tiempo, Durch se encontraría con Boba, y se enteraría de que Jabba también le había asignado la misma misión, lo cual lo llevaría a intentar matarlo. Durch haría una persecución para atrapar a Boba, y por casualidades del destino, o por conveniencia del guión, ambos llegarían a las bases de operaciones secretas del Cat, donde lo confrontaron, y Durch disparó a una caja de armas, lo cual provocó que el lugar estallase, y que la explosión atrapara a Durch y a Liquat. Creo que está de más decir que Durch sobrevivió a la explosión. Al poco tiempo, Durch haría equipo con la Jedi Oscura Asajj Ventress, y esta alianza los convertiría en enemigos formidables para la República. La primera hazaña que harían juntos sería hacer una masacre con armas químicas en la luna de Naboo, Omadun, la cual acabó con la vida de muchos Gungans de manera desastrosa, todo esto para hacer lo mismo con el propio Naboo, y sucesivamente con otros planetas. En Omadun se establecieron los Gungans como una colonia después de los sucesos de episodio 1, pero al perder el contacto con ellos, preocuparía al jefe Nas, lo cual llevaría a un grupo de Jedis conformado por los maestros Obi-Wan Kenobi y Greef, junto con sus respectivos Padawans, Anakin Skywalker y Sulexis, a investigar el lugar. Y claro, con la ayuda de Alpha 17, el segundo mejor clon existente, y con otros clones genéricos. Al llegar, presenciaron la impactante imagen de todos los Gungans muertos, y tendrían la visita del feroz cazarrecompensas. Los Jedis estaban sorprendidos de lo poderoso que era este nuevo adversario, su gran velocidad, armamento, e inmunidad a gran parte de los ataques los tomó desprevenidos. El plan de Durch era atraer a los Jedis a donde estaban los cadáveres para intoxicarlos con el mismo gas que mató a los Gungans. Anakin y Alpha se irían a destruir las armas químicas, y a rescatar rehenes, mientras que Greef, Sule, y Kenobi se llevaban la peor parte, la cual era enfrentarse a Durch, con todo el gas tóxico que podía matarlos, y por si no fuera poco, llegaría Ventress y decapitaría a Greef, y la batalla para los dos Jedis restantes se veía mucho peor. O bueno, más o menos, ya que Ventress le ordenó a Durch que fuera a supervisar el ataque a Naboo, para evitar que Anakin y Alpha arruinaran todo, mientras ella junto con unos cadáveres de Gungans controlados por la fuerza, acababan con Sule y Kenobi. Durch llegaría para cuando Alpha haría estallar las armas bioquímicas, así que con una gran furia, barrería el piso con el soldado clon, pero llegaría Anakin a salvar el día, atacando a Durch con una de sus propias armas, y entonces, al ver que ya su misión había fallado, Durch se fue, pero sin antes buscar a Ventress, la cual consideró que la misión no había fracasado del todo, porque conoció el rostro y el corazón del enemigo.
Después de todo eso, el maestro Obi-Wan Kenobi junto con otros 4 Jedis tendrían la misión de descubrir la fuente del arma química de la Confederación, y a su vez, encontrar un antídoto para el gas tóxico. Esta misión los llevaría al planeta Keita, pero no tenían pensado que Durch y Ventress los estaban esperando, haciendo una total masacre, la cual acabaría con los 4 Jedis que acompañaban a Kenobi, y este último no moriría, por órdenes de Dooku. En otras palabras, no lo mataron para no cargarse media continuidad. 1 o 2 semanas después de ese evento, ocurrirían los sucesos de la serie de guerras clónicas, donde Durch defendería al líder del clan bancario, San Hill, en el planeta Moonilist. Liderando a varios droides y G-Lancer montados en speeders, Durch haría estragos en los vehículos de la República, y se volvería a encontrar por tercera vez con Kenobi, en una contienda donde se pondría a prueba la caballería de ambos. El cazarrecompensas y el Jedi se enfrentarían en una brutal y corta batalla, en donde Kenobi saldría ganador, gracias a la experiencia que ganó en sus combates anteriores con el feroz adversario, así que abandonaría el escenario para detener a San Hill, sin saber que el cazarrecompensas podía regenerarse. Por cierto, Durch sería encarnado en esta serie por Daran Norris, siendo la única vez que podríamos escuchar su voz, siendo apenas una risa, la cual es bastante amenazante. Pero por razones que no me explico, le cambiaron esta risa para el doblaje latino, dejándole una risa hecha con locuendo. No sé ustedes, pero la de latino suena tan hilarante que me gusta mucho más que la original. Continuando, Kenobi junto con varios clones liderados por el Capitán Fordo asaltarían la base de Hill, pero Durch entraría al lugar ya totalmente regenerado, pero los disparos de los clones harían totalmente pedazos su armadura. Durch haría completos estragos en el lugar, y hasta atraparía a Kenobi en su interior. Fordo lo electrocutaría, lo cual le dio más tiempo a Kenobi para hacer estallar al cazarrecompensas desde su interior. Con la derrota de Durch, se capturaría a San Hill, y la batalla de Moonilist se terminó, pero se nos deja más que claro que Durch seguía con vida, por cómo se mueven los fluidos de fondo. Se tenía pensado que el combate de los Jedis en Jaipori fuera contra Durch, pero se desechó para que el combate fuera contra Grievous, en lo cual la mayoría podemos estar de acuerdo que fue lo mejor. Y ya que estamos hablando de Grievous, este tendría un brutal enfrentamiento contra Durch y Ventress en su sala de trofeos, los cuales quedaron sorprendidos e intrigados por el poder de la feroz máquina, y sabían que estaban enfrentándose a algo más que unos simples caballeros Jedis. Si bien ambos usarían una mejor estrategia para derrotar al cyborg, solo le serviría al inicio, ya que Grievous contraatacaría y demostraría ser superior a ambos. Al final, todo era una prueba de Dooku para ver quién de los tres era capaz de comandar el ejército droide, perdonándole la vida al cazarrecompensas y a la Jedi Oscura por su lealtad y servicio. Unos 21 meses después, los separatistas lanzarían una de sus mayores ofensivas. La Operación Durchlands constaba en capturar a los mundos del núcleo a lo largo de la espina comercial corelliana, para que la República viera de lo que eran capaces por proteger lo suyo. Esta operación estaría al mando del general Grievous, y fue considerada un completo éxito. Si bien la operación tiene el nombre de Durch, este no haría nada. Entonces esta parte no aporta en nada al video, pero bueno, nunca está mal mencionar algo interesante de las guerras clon, supongo. Pero ahora sí, hablemos de historias donde Durch sí hace algo. En la prisión de Embard y en medio del borde exterior, se ha desatado un motín, por lo cual los maestros Kit Fisto y Plo Koon intervinieron. Resulta que quien había organizado el motín había sido Durch, el cual atacaría violentamente a los maestros Jedi, y revelaría que todo esto había sido una trampa, y que los dos habían caído perfectamente en ella. Pero gracias a un alien de 2 cabezas, que los maestros habían conocido hace un momento, Durch sería derrotado y los Jedi junto con varios prisioneros escaparon del lugar. Ya hemos visto a Durch ser derrotado un centenar de veces, pero ninguna de estas sería la definitiva. ¿Pero con qué vences a un adversario el cual puede regenerarse de cualquier ataque? Con el maldito sol.
5 meses antes de los sucesos de la venganza de los Sith, Obi-Wan Kenobi estaba desesperado en encontrar a la Jedi oscura Asajj Ventress, la cual se creía presuntamente muerta a manos de Anakin Skywalker. Después de seguir un rastro, Obi-Wan junto con Anakin llegarían a un crucero abandonado en el sistema Kartak, pero esto era una trampa de Durch. Después de haberlos aturdido con una explosión, Durch atacaría violentamente a los dos Jedis, pero Anakin Skywalker tenía más ventaja que el cazarrecompensas, haciendo estallar su armadura con varios explosivos que había dejado esperando a los Jedis, revelando el horrible rostro de la bestia. Más aún, la explosión le derritió la caja de voz, porque sí, los Jedi solo hacen gruñidos, y necesitaban de eso para poder comunicarse. La gran furia de Durch lo hizo bastante vulnerable, lo cual aprovecharía Skywalker para manipularlo y hacerlo entrar a una cápsula de escape, la cual lo llevaría a la estrella del planeta Maramere, y Durch encontraría su final. Sabes que fuiste un villano de temer cuando se necesitó de una estrella para deshacerse de ti. Bastantes años después, unos investigadores imperiales de Dantooine decidieron intentar traer a la vida a un ser que estaba gravemente herido, pero quedaron sorprendidos con la tasa de recuperación de la especie, por lo cual no se le pudo devolver al 100% a su apariencia original, y se le encerró en una armadura toda fea. El nombre asignado del proyecto fue el Proyecto Durch, algo así como el Proyecto NK, en donde se intentó revivir a Grievous, y que al igual que este, tendría un tiempo de vida muy corto. Pues lo que ocurrió es que el proyecto Durch escapó gracias a una organización criminal, y tendría una vida de cazarrecompensas, en donde en una ocasión derrotaría a un socio de Boba Fett por una recompensa. Fett le ordenó a ese socio que destruyera el proyecto Durch, lo cual lograría con éxito. Siendo eso lo último que sabríamos de Durch cronológicamente hablando. Con el pasar del tiempo, a Durch se le haría de lado en las historias, lo cual era más que lógico, ya que el proyecto multimedia de las guerras clon había acabado, y su arco estaba más que concluido. Aunque en 2008 llegaría la película y serie de The Clone Wars, y aun si es considerada parte de Legends, esta hizo borrón y cuenta nueva de la gran mayoría de eventos ya establecidos, por lo cual la mayoría, incluyéndome, solo la tomamos como parte del canon. Aún así, esta serie les dio nuevas facetas a personajes del proyecto multimedia de las guerras clon, siendo la mayor exponente de esto, Asajj Ventress, la cual gracias a esta serie obtuvo muchísima más popularidad. Se planteó incluir a Durch en esta nueva serie, pero había un gran inconveniente, sus tentáculos. La serie de Clone Wars de Tartakovsky nos mostró por primera vez sus tentáculos, lo cual se convertiría en un aspecto importante e icónico del personaje, apareciendo en obras posteriores en donde hacía aparición, pero en una serie de animación en 3D saldría bastante costoso animarlos. Hasta se les pasó por la cabeza incluirlo como humano, lo cual gracias a Dios no pasó, porque hubiera estado bien cagado verlo así. Y con la ausencia de Durch, se decidió crear a Cad Bane, que si bien, a algunos les dolió bastante el reemplazo de Durch y puedo entenderlo, a mí personalmente, me gustó más el personaje de Cad Bane, aunque es innegable que esto afectó muchísimo al personaje de Durch. Hay que ser realistas, la popularidad de la Clone Wars del 2003 no es tan grande que la del 2008, y el número de lectores de novelas y cómics de la saga es bastante reducido, y sumando su ausencia en The Clone Wars, y la descanonización del antiguo universo expandido, el personaje de Durch caería al olvido. Aún así, había gente fan del proyecto multimedia de las guerras clon que lo recordaba con cariño, porque innegablemente dejó una huella en la saga. Y así como si nada, el personaje de Durch volvería al canon, en los cómics de la Dra. Aphra. Creo que es algo obvio, pero lo aclararé por si las moscas, que Durch sea canónico no significa que los eventos que vivió en Legends también lo sean, mucho menos los de Clone Wars del 2003. Personalmente, no he leído ningún cómic de la Dra. Aphra, por lo cual desconozco el trato que le dieron al personaje, pero aún así, gracias a su aparición en estos cómics y la aparición de su especie en Jedi Survivor, creo que lo más probable es que veamos tarde o temprano una aparición del personaje en un medio principal, dígase una serie o película. Pero dime, ¿te gustaría ver a Durch en una obra importante de la saga? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno, ya se la saben, denle like si les gustó el video, y si eres nuevo por acá suscríbete, para más contenido de Star Wars Legends. Yo soy ArcTrooper77, y nos vemos en otra ocasión. Bye bye.